Les damos la bienvenida a este panel en que intentaremos contestar la pregunta ¿cómo poner a los niños y jóvenes con toda su diversidad al centro del proceso educativo? Abordaremos en esta conversación, junto a nuestros destacados panelistas, los desafíos de la educación escolar del futuro, en un mundo post-pandemia, distinto, diverso, con nuevas posibilidades, pero también con nuevas restricciones. Voy a comenzar presentándoles a nuestros panelistas. Voy a partir por María Esther Valenzuela. María Esther es directora ejecutiva de CIDENI, Centro Iberoamericano de Derechos del Niño, que es una iniciativa sin fines de lucro de la Fundación Iberoamericana de Derechos de Infancia y Familia. María Esther es abogada, magíster en Derecho de Infancia, Adolescencia y Familia de la Universidad Diego Portales, con postítulo en Mediación Social de la Universidad de Chile. Es exdirectora de la Facultad de Derecho de la UDP, investigadora y consultora en materia de infancia y familia. Es docente y me doy cuenta que ella se identifica mucho con ese rol. Es profesora de la Academia Judicial y académica de la Universidad Diego Portales. El Centro CIDENI trabaja con gobiernos, organismos internacionales, instituciones públicas o privadas, universidades y centros de pensamiento que tengan como misión la promoción y protección de los derechos del niño, de los niños, niñas y adolescentes. Más adelante María Esther nos va a hacer una presentación que va a ser el hilo conductor de esta conversación, de manera que en un ratito más vamos a estar con ella un ratito más largo. También les quiero presentar a Eugenio Severín. Eugenio es cofundador y director ejecutivo de Tu Clase, Tu País, una empresa social con operación en 7 países en América Latina que busca contribuir a la mejora de capacidades y habilidades mediante la implementación de experiencias de aprendizaje basadas en la confianza profunda en la vocación de los docentes y focalizadas en el aprendizaje de los estudiantes. Ellos plantean estrategias de desarrollo profesional continuo, activo, personal y colaborativo. Eugenio estudió licenciatura en Letras, mención Literatura, en la Pontificia Universidad Católica de Chile y luego hizo un MBA en la Universidad de Loyola College en Maryland, en combinación con la Universidad Alberto Hurtado. Ha sido consultor internacional en educación, Eugenio, del Banco Mundial, de MIDEUC, del BID, de UNESCO, trabajó en Fundación Chile, en el Ministerio de Educación, pero me parece que por el momento su gran amor es Tu Clase y Tu País. Luego les quiero presentar a Joaquín Walker. Joaquín es director ejecutivo de Elige Educar, una organización que busca algo que es bien central a lo que vamos a conversar, pienso, que es que todos los niños tengan grandes profesores. Eso es lo que busca Elige Educar y tiene 3 líneas de trabajo. Primero, la atracción y retención de profesores, la valoración social y profesional de los profesores y también quieren aportar en políticas públicas a la mejora de la enseñanza y a mantener a los buenos profesores en la sala de clase junto a los niños. Joaquín es abogado de la Pontificia Universidad Católica, es magíster en políticas públicas de la Universidad de Oxford y miembro del Comité Ejecutivo del Centro de Políticas Públicas UC. Y en su tiempo de universitario fue líder estudiantil, fue dirigente estudiantil. Si nosotros miramos a nuestros invitados, tienen todos una combinación de intereses académicos, de intereses públicos, de interés por la docencia, por los profesores, por la educación de Chile y un entusiasmo y una energía muy grande. Creo que todos esos ingredientes los necesitamos para esto de lo que vamos a conversar, que es la educación del futuro, una educación donde ningún niño y ningún joven quede fuera. Y para partir esta conversación, yo le voy a pedir a María Esther que nos presente un estudio que tú después le podrías dar contexto cuando partas, que
me parece que es distinto a otros estudios que se hicieron durante la pandemia. Este se hizo en plena pandemia, o sea, en julio del año 2020, y tuvo mucha profundidad en la conversación con los niños y los adolescentes. Y eso permitió encontrar algunos hallazgos que no son tan fáciles de encontrar en una encuesta online, por ejemplo. Así es que, María Esther, te doy la palabra para que nos puedas contar de este estudio. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y gracias también por tener interés en estos temas, sobre todo en la actualidad y en el contexto en el cual estamos hoy en día a nivel mundial. Lo primero es decir que este año se cumplen 30 años de la ratificación de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, en que Chile ratificó y se comprometió como Estado a cumplir todos los compromisos que están contenidos en esta convención. Y aquí en esta convención hay 4 principios que son fundamentales. El primero, el interés superior del niño, que tiene que ser una consideración primordial ante cualquier tipo de decisión que se tome. En segundo lugar, el derecho a la vida, desarrollo y supervivencia, en el cual sin duda la educación es parte de ese desarrollo y de esa supervivencia. Y en tercer lugar, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, tal como tú lo mencionabas. Y en cuarto lugar, el derecho a la participación. Y en el derecho a la participación, en el fondo lo que señala la Convención y el compromiso que tiene el Estado de Chile desde el año 1990, es que en todas aquellas medidas que se adopten, los niños tienen que ser escuchados, ¿ya? Tienen que los niños participar, en el fondo, en cada una de aquellas decisiones o medidas que se adopten. Eso no significa que se haga lo que los niños quieren, pero sí significa que estos tienen que ser escuchados. Y tanto en el ámbito judicial, ¿ya? Cuando hay, en el fondo, juicios en que los niños son parte, como en el ámbito extrajudicial, y lo hemos visto acá en el tema del derecho a la educación. Y este año ha sido un año, o el año 2020 ha sido un año particularmente complejo, porque nos pilló absolutamente desprevenidos con una pandemia con la cual no teníamos ninguna posibilidad de haber, en el fondo, tenido algún tipo como de estrategias predefinidas. Y de alguna manera todos actuamos e improvisamos porque era lo que finalmente quedaba. En ese contexto nosotros sentimos que era importante lo que estaba sucediendo en términos de educación, de acceso a la educación y las diferencias que se estaban dando. Esta pandemia dejó a la luz, en el fondo, brechas en lo educacional, en lo económico, etcétera. Sin duda la pospandemia sabemos que va a amplificar la pobreza y va a traer una serie de consecuencias, sobre todo en materia de infancia y adolescencia, respecto a las cuales ya no podemos improvisar, sino que es necesario tener estrategias ya definidas, y este año es un año en que es necesario que hayamos aprendido, en el fondo, vivir en una crisis sanitaria. Y sin duda la voz de los niños tiene que estar presente en esas decisiones, desde cómo se va a entrar al colegio en el año 2021, cómo se van a realizar las clases o cómo se van a realizar las clases online, si vamos a permanecer por lo menos un primer semestre con clases online. Ese es el contexto y un poco los antecedentes en los cuales nosotros realizamos este estudio, que, como bien tú decías, se trataba de identificar brechas digitales en materia de aprendizaje online y captar e identificar cuál era la voz de los niños en esta materia. Entonces, es importante en términos como metodológicos señalar que se hicieron focus group, y tal como se señalaba, todo esto fue realizado en plena, no solo en pandemia, sino que en plena cuarentena y confinamiento, en un minuto más fuerte del confinamiento. Los focus fueron todos online, por supuesto con los consentimientos de los padres y los asentimientos de los jóvenes que participaron. Lo hicimos entre séptimo y cuarto medio y en colegios para mostrar, en el fondo, obviamente, precisamente las brechas con diversidad, desde colegios particulares pagados, colegios subvencionados y colegios municipales. Y en estos dos últimos, con enseñanza humanista científica y con enseñanza técnico-profesional. Dicho eso, identificamos 3 tipos de brechas. Una brecha de acceso,
que tiene que ver con la calidad y la posibilidad de acceder a la infraestructura técnica, tecnológica necesaria para poder realizar las actividades escolares, una brecha de uso que se relaciona con la experiencia respecto al uso de dispositivos o de planes de datos, etcétera, para poder acceder a esta educación, y también se relaciona con el entorno general. Vamos a ver ahí que notamos en este entorno temas desde la perspectiva de género que son distintas, de cómo eran vividos entre niñas y niños, y brechas escolares que tiene que ver directamente con la capacidad del establecimiento educacional de poder continuar este servicio educativo de una manera online o de forma a distancia. Vamos con las brechas de acceso, y acá lo importante es señalar que hubo claramente diferencias. Entonces, el acceso a Internet que tenían los participantes de la muestra era suficiente en el fondo para poder llevar a cabo sus actividades. Sin embargo, comúnmente habían problemas de conexión. O sea, no era lo mismo tener Internet desde las casas con servicios directos que hacerlo a través del teléfono con planes de celular que obviamente son distintos. La calidad de la conexión claramente era distinta, y el número de personas también en el fondo afectaba esta calidad de la conexión. Recordemos que no solamente los niños dejaron de asistir al colegio, sino que en esta etapa en que hicimos el estudio, gran cantidad de los adultos estaba teletrabajando desde sus hogares, y por lo tanto no era que hubiese un computador o un teléfono prendido con el niño en clase, sino que a veces habían 3 o 4 adultos y niños en el fondo conectados, y eso obviamente incidía en la calidad de la conexión. Respecto al acceso a computadores, se vio que en la mayoría de los participantes habían en fondo como accesos disímiles, pero el teléfono era el más ampliamente utilizado, y como les señalaba, esto se vinculaba en el fondo con hogares con menos recursos económicos, y faltaron obviamente computadores que se los tenían que prestar o tenían que reemplazarlos por el uso de teléfonos, que claramente no era exactamente lo mismo que un computador para poder asistir a clase. Las brechas de uso, tal como les dije, que se relaciona con la experiencia en el uso de dispositivos electrónicos y la experiencia también en el entorno en general. La mayoría en el fondo tuvo capacidad de adaptarse a las plataformas digitales en los procesos de aprendizaje. Las experiencias, eso sí, fueron variadas, ¿ya? Hubo en el fondo personas, niños y niñas que identificaron mayores complejidades para efectos de acceder. Uno dice, los niños y niñas son naturalmente, están alfabetizados digitalmente, pero nos dimos cuenta que esa alfabetización tenía que ver con el acceso a juegos, con el acceso a videojuegos, a redes sociales, etcétera, pero no a plataformas educacionales, que era algo distinto. Tal como les señalaba, en el fondo, en términos generales, los hombres dedican más tiempo a los videojuegos. También las mujeres lo hacen, pero hay mayor, en el fondo, participación en videojuegos de hombres que de mujeres, mientras que las mujeres lo que hacen es utilizarlos como redes sociales o para mantener comunicación entre amigos y amigas. Los espacios de trabajo en los hogares, generalmente el más cómodo era el de los dormitorios, ¿ya? Sin embargo, en espacios o en lugares en que había mayor precariedad, esto fue un problema. Los dormitorios eran utilizados por 2 o 3 niños, y por lo tanto tenían que dividirse los espacios de la casa o los pocos espacios de la casa para poder acceder a las clases, y eso sin duda tuvo un impacto en la vergüenza que había para prender las pantallas y mostrarse en las clases que estaban teniendo, como lo vamos a ver más adelante. Un elemento relevante que se pudo observar en algunos casos apunta a la carga de trabajo extra que tienen los estudiantes debido a una distribución desigual del trabajo de las tareas del hogar.
ahí hay varios relatos de niñas que señalaban con hermanos chicos o incluso con hijos, que además de las clases tenían que hacerse cargo de la guagua o de vender parafina, como era el caso de una casa en que ese era el ingreso que estaban teniendo, o de las labores o tareas del hogar que estaban enfocadas y estaban en el fondo predeterminadas para que las realizaran las niñas más que los niños o los adultos varones del hogar. Ahora, esto es interesante destacar porque obviamente en el fondo ya no solamente tenemos una brecha social, sino que también tenemos una brecha de género a la hora de acceder adecuadamente a las clases. Otro elemento que afectó la educación a distancia corresponde a la carga de trabajo en las familias con menores recursos económicos. Y tal como les decía, en el fondo esto iba en desmedro de la dedicación a las actividades escolares, o sea, hogares con menos recursos, hogares que obviamente tenían una carga de trabajo mayor para efectos de conseguir fuentes o recursos para la sobrevivencia, y en eso obviamente niños y niñas fueron parte, y como decía, estaba en el fondo presente esta brecha de género. Luego tenemos las brechas escolares, que dice relación con de qué manera se adaptaron los establecimientos para la educación a distancia, y acá la pandemia, como señalé en un inicio, obligó a los establecimientos educacionales a adaptar sus mecanismos de enseñanza hacia aulas virtuales, que era algo que jamás en el fondo habían hecho. Y con apoyos a distancia, los profesores no estaban capacitados para esto. Lo que sucedió mayoritariamente en un inicio fue que los profesores replicaban las clases que hacían en el aula presencial, las replicaban frente a la pantalla, cuando eso, y acá los expertos en educación lo podrán ahondar o profundizar, no era lo que se necesitaba, y por lo tanto los estudiantes percibieron improvisación en este desempeño de los profesores. También percibieron que había agobio y cansancio de parte de los profesores, pero fueron tremendamente críticos en cuanto a que declararon dificultades en el fondo en el aprendizaje y criticaron el tipo de clases que se estaban realizando. Otro tema importante tiene que ver con la autodisciplina y la autonomía para estudiar de los en el fondo jóvenes que se entrevistaron, y niños y niñas, en que eso efectivamente afectó el desempeño académico. Muchos en el fondo no se despertaban o tenían clases que las hacían desde la cama, otro motivo más para no prender las cámaras, y por lo tanto no hubo una rigurosidad, un rito como lo existe en el fondo en la asistencia a clases, y esto obviamente va en desmedro de la calidad del aprendizaje. Mayoritariamente los estudiantes, como les decía, en el fondo mostró desilusión y una evaluación negativa frente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Al no estar en manera presencial con los docentes o las docentes, se hizo más complejo el tema de formular dudas, de requerir más información. Las pantallas se pegaban, señalaban, o se hacían preguntas, se interrumpían con los otros. Había un pudor enorme, sobre todo en adolescentes, de mostrarse físicamente. Todo esto obviamente confabuló o conspiró con todo lo que estábamos viviendo respecto a el proceso de enseñanza-aprendizaje propiamente tal. Los estudiantes reconocen que en los respectivos, en el fondo, establecimientos se trató de usar instancias como el consejo de curso para acercarse a los estudiantes, pero en el fondo esto no tuvo mayor como repercusión. Hubo efecto en los estados de ánimo y motivación de estos, pero tampoco esto fue sobrellevado de la manera más eficiente de parte de los colegios. Muchos padres, en el fondo, también señalaban que sus hijos estaban con fuertes depresiones y sentían que el colegio no los estaba apoyando adecuadamente, cuando obviamente en un año en que el aumento de temas de depresión en adolescentes creció ostensiblemente. El rol de la escuela, en el fondo, aunque la escuela les genera emociones encontradas, algunas negativas por la disciplina y otras en el
fondo por el tema como de normas o en su variancia física, la mayoría extrañaba a sus amigos y el contacto y la sociabilización, en el fondo, que tenían dentro de sus, en el fondo, espacios escolares. La percepción de los niños sobre el rol de los profesores, ya algo de eso señalé, en que los notaban estresados, cansados, pero percibían también dificultades para enseñar a distancia. Los profesores estaban agobiados con los temas tecnológicos, son además de generaciones que no tenían suficiente preparación en términos tecnológicos, entonces hubo grandes dificultades al respecto. Y también lo hubo en el acceso, como decíamos, de buena conexión, no solamente de estudiantes, sino que también de profesores. Otra brecha escolar importante son las nuevas dinámicas y las formas de bullying, esto de estar en una pantalla, que podían ser fotografiados o que se burlaran del entorno de la pieza o de su lugar de vivienda, fue algo que marcó, o que le sacaran fotos de pronto a las imágenes congeladas y después hicieran estos famosos memes que hacen los estudiantes. También fue otro tema que surgió importantemente entre los adolescentes y niños y niñas que fueron entrevistados. Bueno, de las 3 brechas digitales, como conclusión y ya finalizando, es posible advertir que donde más distancia hubo o donde mayor brecha hubo fue en el ámbito escolar, es decir, en la capacidad que tuvieron los colegios, los establecimientos educacionales para continuar con el derecho a la educación en un formato online. ¿Ya? Es ahí donde nosotros notamos que estaba la mayor crisis. Asumieron nuevas dinámicas sociales, en el fondo, entre las y los estudiantes, entre ellos y el cuerpo docente. Estos temas, en el fondo, no han sido suficientemente abordados. También hay un tema de no distinguir las diferencias importantes por género y por nivel socioeconómico. O sea, claramente este año fue un año en que algunos aprendieron y otros no aprendieron. Y los niveles, en el fondo, de calidad de educación fueron absolutamente disímiles, ¿ya? Y como decía, profundizando y amplificando estas brechas de desigualdad existente respecto a la calidad de la educación. Como lo dije al inicio, creo que es importante sacar lecciones de este año para poder, en el fondo, planificar el próximo año o los próximos años, cuando vengan, espero que no, pero existan otro tipo de crisis sanitaria u otro tipo de crisis, para poder establecer educación online. E insisto, el tema de la voz de los niños es importante, como no solamente para rescatar su experiencia, sino que también para efectos de recoger recomendaciones, sugerencias desde la vivencia que ellos tuvieron en el día a día de esta educación online. Muchas gracias. Muchas gracias, María Esther, por tu interesante presentación. Y quiero preguntarte, Joaquín, María Esther ha presentado las voces de los niños. A ver si nosotros incorporamos las voces de los profesores. Yo creo que Joaquín conoce muy bien a los profesores. No sé si todos saben que Elige Educar tiene a cargo el Global Teacher Prize Chile, en su versión chilena, que es el Nobel de los profesores. Y por lo tanto buscan todo el año y reciben muchas postulaciones de muy buenos profesores, de grandes profesores. Y por lo tanto has escuchado qué les ha pasado a ellos. Entonces, pensando en complementar o combinar con lo que ha señalado María Esther, ¿qué diría la voz de los profesores? Gracias, Josefina, gracias también a la Universidad del Desarrollo, Telefónica, por este espacio de conversación. Y felicitaciones también por este levantamiento de información valiosísimo, muy enriquecedor. Y ciertamente me gustaría complementarlo con la voz de los profesores y profesoras. Nosotros hicimos también una encuesta a profesores y profesoras en 2 momentos del año, una al comienzo y otra a mitad, para ver cómo están ellos y ellas percibiendo este proceso educativo. Y vimos, como tú decías, María Esther, primero, que les vino encima, como a todos, algo para lo cual no estábamos preparados. Ciertamente los profesores y profesoras no lo estaban, y nadie lo estaba preparado para algo así. Y eso generó ciertamente estrés y agobio, que lo perciben los profesores y profesoras. Nosotros hicimos una encuesta que, como comentaba, mostraba que el 77% de los profesores y profesoras estaban estresados o muy estresados. 77%. Y al mismo tiempo,
se habían adaptado. Y vemos en esta información que levantamos cómo los profesores empezaron a usar distintas plataformas y cambiaron las plataformas desde mitad de año hasta avanzado el año. Desde principio de año hasta avanzado el año. Y así pasaron a usar mucho más plataformas digitales que antes no utilizaban, a utilizar el WhatsApp como un medio de comunicación, canales de YouTube, Facebook Live, otros medios, y también envío de información. Y eso ciertamente fue difícil porque además los profesores y profesoras, junto con velar por la continuidad del aprendizaje, tuvieron que ser un apoyo socioemocional muy importante. Y eso ciertamente es desgastante, es complejo, y me gustaría dar dos ejemplos, si es que puedo hacerlo bien en concreto. Sí. Una es Nadia Valenzuela, profesora ganadora del Global Teacher Prize Chile 2019, que ella dijo, a ver, mis alumnas y alumnos están cansados, no saben bien lo que se viene, voy a rearmar el currículum. Antes de la priorización curricular, ella dijo, voy a partir por una unidad que los motive. Y partió en séptimo básico con educación sexual. Como profesora de ciencias dijo, voy a partir por algo que los enganche y los despierte, los interese. Y partió con educación sexual. Y eso fue una forma sencilla, simple, de adaptarse, leer el contexto y partir con algo que moviliza a los estudiantes. Eligio Salamanca, otro ganador del premio el 2016, dijo, voy a abordar los objetivos de aprendizaje dentro de la cotidianidad de su casa. Entonces empezó a trabajar pedagógicamente con la cocina, con la limpieza, y a abordar distintos objetivos mientras cocinaban, ver la ebullición del agua, cómo cambian los materiales, contar cosas, hizo inventarios y mandó a hacer a todos los hijos, a todos los estudiantes, inventarios de las cosas de la casa, y así avanzar en objetivos de aprendizaje vinculados a la medición, cantidad, volumen, en fin. Y así como ellos y ellas vimos muchísimos casos que muestran que los profesores y profesoras con dificultad, varios de ellos, ciertamente no todos y todas, se pudieron adaptar y buscar cómo motivar a los y las estudiantes y conectar lo que estaba pasando en su entorno con el proceso educativo. Perfecto, entonces podríamos decir que a pesar de que no estaban preparados los profes para lo que venía, sí pudieron adaptarse y pudieron tener esta capacidad de salir adelante, incluso más allá tal vez de lo que ellos mismos imaginaron. Pero aquí yo calzo con una pregunta para Eugenio, que tiene que ver con, en la misión de Tu Clase, Tu País, hay una fuerte expectativa y alta expectativa sobre los profesores. Entonces, a propósito de la pandemia, si me puedes decir algo como, ¿qué de lo que ustedes ya estaban viendo aquí sucedió? O sea, si bien las clases, como señala María Esther, no fueron al principio, sobre todo lo mejor, y todavía falta, porque además hay niños que no tienen acceso a Internet, a ningún tipo de conexión, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves eso que ustedes ya habían anticipado? Porque a ustedes, yo siempre te he escuchado hablar sobre el futuro, sobre lo que viene. ¿Qué de lo que pasó ahora tú ya dices esto venía, solo que no lo habíamos visto? Gracias, Josefina, primero por la invitación. Un gusto, María Esther y Joaquín, compartir este panel. Y yo creo que desde tu pregunta me surge esta reflexión, que es hecho que en realidad lo que estamos viviendo son como tres tiempos, ¿no? El tiempo uno fue, como decía María Esther, el tiempo de la improvisación, el tiempo de que todos nos encontramos de un día para otro en un contexto completamente distinto, en que nos cambiaron todas las condiciones donde estábamos trabajando, y por lo tanto, ahí yo entiendo que cada escuela, cada profesor, cada familia reaccionó de la mejor manera que pudo, unos con WhatsApp, otros con Facebook, otros con teléfono, otros con mandando guías impresas, en fin, cada uno hizo lo que pudo en las primeras semanas, y creo que nunca vamos a terminar de agradecer el esfuerzo infinito que hicieron los profesores, las profesoras y la escuela para continuar en un contexto de, además de mucha incertidumbre. Hay que recordar que en esa primera semana no teníamos idea ni lo que estaba pasando, ni cómo se contagiaba esto, ni cuándo no iba a llegar. Y aún así creo que hubo un esfuerzo enorme de que tenemos que estar muy agradecidos, y como digo, listo, esa fue la etapa de la improvisación y hagamos lo mejor que podamos. Hay una segunda etapa a la que hacía referencia Joaquín, que ha sido esta etapa que hemos estado viviendo en el segundo semestre y que probablemente va a ser la que llevamos el próximo año o buena parte del próximo año, que tiene que ver con esta educación en pandemia. Y a mí la mejor imagen que se me ocurre de eso es
es como de una gente que estaba acostumbrada a un grupo que estaba acostumbrado a jugar tenis, entonces tenía una red, tenía raquetas, tenía pelota, y de repente un día para otro ya no hay raqueta, no hay red, no hay pelota, y lo único que hay es una pelota de básquetbol. Y claro, lo que pasa es que de repente lo que hacemos los seres humanos es que de repente tendemos a repetir lo que hacíamos antes. Entonces imagino que la primera reacción será, bueno, juguemos tenis ahora sin red y con la pelota de básquetbol. Pero en algún momento van a descubrir que no funcionan las reglas del tenis de esa manera y van a empezar a cambiar el juego. Y las dos experiencias que contaba Joaquín, de alguna manera, es la experiencia de profesores que justamente se hacen esa pregunta, ¿no? ¿Cómo cambió el juego? Hoy día, ahora vamos a tener que jugar a otra cosa. Y por lo tanto, cambiamos las condiciones en que se produce el aprendizaje y la forma, por lo tanto, en que ayudamos a nuestros estudiantes. Yo me acuerdo haber visto cuando en estos primeros tiempos de la pandemia una comunicación de un colegio que decía que las clases online iban a durar 45 minutos con el mismo horario que tenían en las clases presenciales, es decir, 45 minutos, 45 minutos, 45 minutos, 45 minutos, mirando la pantalla, y además que los niños tenían que presentarse con un uniforme completo y bien presentado. O sea, de verdad, tendemos como a replicar y a sostener las prácticas, pero la verdad es que el juego era otro. De verdad había que cambiar las reglas. Y lo tercero, y aquí conecto finalmente con tu pregunta, es que ya sabíamos que esas reglas en las que jugaban las escuelas, los estudiantes y los profesores y profesoras antes de la pandemia, no estaban funcionando. Los niños no estaban aprendiendo, no tenían una experiencia rica de aprendizaje, los profesores no tenían una experiencia profesional interesante, y por lo tanto, yo creo que yo lo he dicho muchas veces, yo creo que lo peor que nos puede pasar después de esta pandemia es que volvamos a lo mismo de antes. O sea, este esfuerzo casi obsesivo de decir volvamos, 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 la pregunta importante, creo yo, es ¿a qué volvemos? No podemos volver a lo mismo. Era una educación poco efectiva en el parámetro que lo queramos medir. Si quieren usar pruebas estandarizadas internacionales, estábamos parejitos hace años. Pero además, hay mucho cuestionamiento sobre esas mismas pruebas y sobre la riqueza de la experiencia de aprendizaje. Entonces, creo que tenemos una súper oportunidad, y ahí con esto termino, para hacernos este año que tenemos por delante, que todavía vamos a seguir en pandemia, la pregunta de fondo: ¿a qué educación queremos llevar a los niños de vuelta al 2022? Y creo que cuando planteas esto del nuevo juego y a qué vamos a volver, a ver, María Esther, si tú tuvieras que decir en esta educación del futuro, incluso post pandemia, o sea, imaginémonos que ya no hay pandemia, pero hay futuro. Dime, ¿qué es lo que tú dices tiene que cambiar con los niños y las niñas? Que son, yo a mí me contaron que tú además eres encargada, o no sé cómo se dice el término perfecto, pero eres encargada de proteger a algunos niños, de acompañarlos en la vulneración de sus derechos, y por lo tanto me imagino que estás muy cerca de niños que han sufrido. Entonces, cuando tú dices, a ver, ¿cómo es una escuela para estos niños? Dime lo primero que te imaginas. Yo creo que me hace mucho sentido la pregunta, y yo creo que a lo que no podemos volver es a la desigualdad. Hay mucha diferencia, en el fondo, entre la educación que reciben algunos niños con otros. Nosotros estamos haciendo otro estudio con la Fundación Techo, y ahí la situación es aún más dramática, porque estamos viendo, en el fondo, el acceso a la educación en pandemia de niños que viven en campamento. Y ahí, en el fondo, es feroz la diferencia. Yo creo que es cierto que no podemos volver a las mismas rutinas de enseñanza. Es cierto que hay que cambiar las modalidades para efectos, en el fondo, que los niños aprendan más, pero yo creo que tenemos que abogar, en el fondo, por una educación de igual calidad, ¿ya? Un acceso de igual calidad a la educación de todos los niños y niñas del territorio nacional. Eso, si tú me preguntas, es mi respuesta. ¿Y tú sientes que las niñas sienten eso? Porque lo sentimos nosotros, o sea, lo sabemos. ¿Cómo lo viven las niñas? ¿O lo perciben menos? Porque cuando uno está en el colegio probablemente no se da cuenta que no es tan bueno lo que tiene, ¿cierto? Porque tiene amigos, va al colegio, lo pasa bien. ¿Cómo es la percepción de las niñas y niños? La percepción de nosotros está clara, pero la percepción de los niños.
Yo creo que esta pandemia dejó al descubierto, de alguna manera, esa inconsciencia que había. Yo creo que la desesperación, y lo digo por el otro estudio que estamos llevando con la Fundación Techo, de los niños en campamento, en que les mandaban guías, no tenían cómo imprimirlas, no tenían en el fondo, cómo acceder a eso, no tienen ninguna ayuda, ni soporte o red que los pueda, en el fondo, como apoyar en ese proceso. Ya es difícil para los niños de buenos colegios Sí. poder autónomamente aprender. Para niños en el fondo que están en situación de campamento es aún peor. Y yo creo que sí, que esa conciencia no estaba, porque efectivamente es lo que conocen, pero que ahora se dieron cuenta que la distancia era enorme, que las dificultades en el fondo eran tremendas. Y yo creo que más allá de la conciencia que tengan ellos, es la conciencia que nosotros tenemos No, totalmente. de la Sí, diferencia y de cómo sí. podemos aportar en el fondo en Perfecto, eso. perfecto. Eugenio, ¿querías decir algo? Y le damos la palabra a Joaquín. Es que a propósito de tu pregunta, yo quería compartir que hace unas pocas semanas me tocó estar en un focus group en que habían expertos en educación, profesores, directivos y estudiantes de educación media. Y la discusión era esta, era la educación del futuro, y por supuesto todos apasionados de que la educación de hoy día era un desastre y que cómo era posible que... lo que a mí me pasa es que yo siento que hay una falla ética cuando a los estudiantes no les estamos dando lo que ellos van a necesitar para desempeñarse en el siglo XXI. Bueno, esa fue la discusión, y fue muy impresionante escuchar a los estudiantes de educación media de Chile, habían 5 o 6 estudiantes muy, muy interesantes, emocionados de descubrir que había adultos que entendían el problema que ellos estaban viviendo en la escuela. No lo podían creer, que, ustedes también se dan cuenta de esto. Que es la misma pregunta, pero al revés, ¿no? O sea, ellos lo están viviendo, ellos están viviendo una educación que de verdad no conecta en nada, ni con sus gustos, ni con sus intereses, ni con sus expectativas, ni con su experiencia vital. Entonces creo que nosotros tenemos la responsabilidad de repensar educación, y con eso le doy el pase a Joaquín, que seguro que tenemos que hablar de educación, va a hacer esa conexión. Súper, gracias Eugenio. Joaquín. Yo quería leer algo que apareció acá, que decía un estudiante sobre esa educación que soñamos finalmente, que es algo que es positivo, porque aparecen muchas cosas negativas, pero aquí aparece algo muy lindo. Es un estudiante que cuenta que a ella le cuesta expresarse, que es difícil amar a través de una pantalla, pero la profesora hace que se pueda desahogar, porque al ser tan ella, tan amable, tan linda, siento que es más sencillo con ella hablar. Ay. Ayer cuando lo leía me emocioné mucho. Hoy día también me vuelve a entrar una mugrecita al ojo. Eso es lo que queremos, que un estudiante se sienta cómodo, pleno, que se conecte la educación con lo que dice Eugenio, con los intereses, con los anhelos, con los sueños, y que una profesora o un profesor acepte, acoja e impulse ese ser que muchas veces limitamos con una educación súper cuadrada, estandarizada, donde no todos caben. Entonces, hay cosas que son súper básicas, que parecen muy blandas, que medias hippies, que no son blandas hippies, que es preocuparnos emocionalmente de la integralidad de ese niño, niña y joven. Y eso lo pueden hacer profesores y profesoras como esta profesora de la que habla esta estudiante, que es maravillosa. Y me gustaría leer otra más que aparece en el estudio, que habla otro profesor, que dice, mira, a mí me gusta este profesor, que siempre dice, un abrazo a la distancia. Es como un youtuber. Cuando empieza a grabar la clase se pone así, como youtuber, es muy chistoso. Nunca lo he sentido decaído o triste, probablemente sí lo está. ¿Quién no lo está en este momento? Es muy alegre, es bueno para demostrar algo bueno a los alumnos. Estas cosas son demasiado importantes. El motivar, el animar, el repensar cómo planteamos nuestra forma de enseñar y aprender. Y estos ejemplos nos invitan a repensar la educación, nuestras prácticas educativas, el qué y cómo queremos aprender. Y en eso el pase que me da Eugenio es que estamos justamente con Eugenio y más organizaciones hecho un proceso de participación ciudadana que se llama Tenemos que hablar de educación, que también dimos voces a niños, niñas y jóvenes para soñar esa educación que queremos. Y también han ido apareciendo cosas muy lindas y vamos ahora a entregar cuáles son esos anhelos y sueños de la educación que queremos al país. La vamos a entregar y luego vamos a hacer un proceso de trabajo para esos sueños convertirlos en propuestas. ¿Para qué?
no nos quedemos solamente en los sueños, sino lo aterricemos en cómo transformar estas experiencias para que escuchemos más estos casos. Necesitamos escuchar más estas voces de niños y niñas que se sienten apoyados, transformados, motivados con sus profesores y profesoras. Perfecto. Y fíjate, cuando nosotros formamos profesores, y quiero poner también aquí el desafío de formar profesores, que es lo que hacemos nosotros en la universidad. Formar un profesor es la tarea más compleja del mundo, o sea, es más difícil que formar un médico, porque tienes que asegurarte que todo lo que va a enseñar se lo sabe, pero con una capacidad de vinculación y con una capacidad de autorregulación y de acogida y de integración en la comunidad educativa grande. O sea, quiero decir que también en la educación del futuro y en el futuro que viene necesitamos harto apoyo para los profesores, para los quienes formamos, a los profesores que forman profesores. Pero quería tomar un punto que me ha interesado harto, que es, en el estudio aparece esto que los estudiantes no prenden la cámara, que para un profesor es algo muy difícil porque le haces clase a nada, no hay nadie. Y resulta que en el estudio los estudiantes señalan que no lo prenden porque no les gustan que vean, no les gusta que los demás vean su casa, su cama o su pieza o su hermano. Sin embargo, esos mismos jóvenes se exponen mucho en sus redes, pero se exponen de una manera editada, ¿verdad? En que ellos pueden mostrar lo que quieren mostrar, pero esto muestra su propia realidad. Entonces, ¿cómo ves esto de que los estudiantes no quieren, y además no quieren que le saquen una foto y después se burlen de ello, haciendo un meme? Ese miedo que es de sus propios compañeros, pero también esto de cómo pareciera que me quiero mostrar, pero no me quiero mostrar como realmente soy, y eso me avergüenza. Y creo que eso lo mostró esta pandemia a propósito de las cámaras apagadas. Entonces, ahí, ¿qué ves que pasa ahí con la María Esther? Yo ahí puedo hablar más como profesora. Sí, es que yo creo que... Yo doy clase en la universidad y es tremendo, voy a aprovechar el minuto de desahogo, es tremendo hacer clase a puros cajones negros, es como hacer clase frente a un espejo, sin ningún tipo de retroalimentación. Eso sin duda conspira contra la vocación del profesor, contra todas las metodologías que uno quiera instalar. Eso ha sido bien tremendo para los profesores, no solamente escolares, sino que también universitarios. Respecto al tema de mostrarse, yo descubrí que la mayoría de las plataformas tienen unos fondos de pantalla en que puedes poner un paisaje atrás o no sé qué. Entonces, no sé si es tanta justificación el tema, pero sí sé, y salió muy fuertemente, y tal vez coincide con la edad, pero insisto en el fondo en este contraargumento en que los universitarios de veintitantos años también lo están haciendo, a menos que la adolescencia se haya como retardado, que no me extrañaría, pero coincide en el fondo con jóvenes que no quieren mostrarse, no quieren en el fondo ver que se vea su imagen. A mí me cuesta entenderlo desde el mundo adulto, pero sí entiendo que ha sido un temazo para ellos. En el colegio donde están mis hijos les mandaron un instructivo en que era obligación estar con las cámaras prendidas, y así todo hay un 30 o 40% de los estudiantes que no prenden la cámara, y con varias excusas que sabemos que no son ciertas, que tienen mala la cámara, y en el fondo no sabemos que no es cierto. Ahora, a mí mi gran preocupación, aparte en el fondo de este tema de las cámaras y del tema de la imagen, es el tema ético. Porque ahí le paso la palabra a Joaquín, porque en el fondo yo creo que los profesores para a futuro debieran crear métodos de evaluación que permitan en el fondo la no copia o el no plagio. Se ha naturalizado de una manera tremenda
el plagio y la copia, y en el fondo les hacen prueba y buscan inmediatamente en Google o por WhatsApp, se mandan las preguntas, las respuestas. A mí eso en el fondo me preocupa porque luego llegan a la universidad con un tema ético absolutamente como distorsionado, y yo creo que tenemos que crear, tanto profesores universitarios como profesores escolares, mecanismos de evaluación en el fondo alternativos, o sea, no solamente profundizar o hacer cambios en las estrategias educativas de enseñanza-aprendizaje, sino que también cambios en estrategias evaluativas. ¿Ya? Eso van a ser los futuros ciudadanos que finalmente les estamos dejando pasar el hacer trampa, y a mí eso me parece preocupante. Y hablemos entonces de esto de los ciudadanos del futuro, de hacer trampa, de lo ético. ¿Qué es lo que cree Joaquín y Eugenio? Se pueden intercambiar. ¿Qué es lo que creemos que tiene que funcionar bien en la escuela en esta nueva oportunidad en términos éticos, de todas maneras bien? ¿Parto? ¿Sí? Vale. Mira, yo creo que estamos en un momento súper importante en Chile, que estamos haciendo un nuevo pacto social con el proceso constituyente. Y este nuevo pacto creo que no tiene que ser solo en lo formal, en la constitución que redactemos, sino también es un pacto político que incluye lo ético, en el cual nos apropiemos de nuestra institucionalidad y creemos juntos un ethos compartido de propósito país, de identidad. Esto obviamente no es fácil, no es a corto plazo, pero creo que es una oportunidad. Y creo que el proceso constituyente es una gran oportunidad educativa para hablar de estas cosas. Hablar de la ética, porque reprochamos mucho al otro que no es ético. Reprochamos mucho, es muy fácil culpar al otro y no ver las faltas éticas que todos cometemos, en mayor o menor medida. Entonces creo que esta es una gran oportunidad educativa, el proceso constituyente, para comprometernos también nosotros, no solamente pedirle a los que van a escribir la Constitución, nosotros, a ser parte de este nuevo pacto, este Chile 2.0, donde también nos comprometamos a ser co-constructores de un mejor país todos los días. Porque también la justicia, la igualdad, la fraternidad, valores tan claves pasan por nuestro quehacer cotidiano. Y no solamente pasan por esas personas que están a lo lejos, que a veces vemos y criticamos, pasa por nosotros. Entonces, creo que esta es una oportunidad para reflexionar sobre esto, sobre la ética, sobre el país que queremos, sobre nuestro rol de ciudadanos hoy, no solamente en los futuros ciudadanos, sino hoy un niño o niña es un ciudadano activo y es un agente de cambio. A veces miramos muy hacia adelante como cuando los jóvenes sean ciudadanos y agentes de cambio. No, son hoy día también. Entonces creo que tenemos que aprovechar esto como una oportunidad de aprendizaje y para avanzar en un nuevo pacto que, digamos, hoy desde la escuela también, desde los jardines infantiles, ese país que soñamos. ¿Y cómo lo ves, Eugenio? ¿Que eso va a suceder? Tú tienes harto contacto con las escuelas, igual que Joaquín, y fíjate que cuesta que suceda. En realidad en la escuela cuesta que sucedan hartas cosas que sabemos que debieran suceder. Es todo difícil. ¿Cómo lo ves? Porque este asunto ético y de ciudadanía, yo pienso que es un objetivo de presente y futuro. No, sin duda. Como yo soy un optimista irrenunciable, yo creo que tengo pura esperanza en esto que que está pasando. Y que yo creo que además tenemos que asumir que no solo está pasando en Chile, uno mira lo que está pasando en otros países de América Latina y del mundo, y creo que aquí lo que en general hay, y en Chile probablemente somos un ejemplo bien paradigmático, pero no muy distinto a lo que está pasando en otros países, es que hemos crecido nosotros, nuestra generación, y me subo por el chorro en nuestra generación como si fuéramos de la misma, yo soy más viejo que ustedes, pero bueno, en general, hemos vivido en una cultura de autoritarismo y competencia. Nosotros tenemos incorporado en nuestra cabeza la competencia y el autoritarismo bien fuertemente. Y creo que eso es parte de lo que está bien cuestionado hoy día en la crisis social, política y cultural que estamos viviendo en nuestro país y en nuestros países. Entonces, ¿cómo opera esto? Y me hago cargo, a propósito de lo que comentaba María Esther de las cámaras. Asumimos que alguien tiene que definir la regla. El colegio, el director tiene que decir, las cámaras están prendidas o las cámaras están apagadas. ¿Por qué no lo convertimos en motivo de conversación con los mismos estudiantes y concordamos las reglas?
y concordamos, mira, ¿cuándo se prende la cámara? ¿Cuándo se apaga? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué ocurre si alguien hace mal uso de la cámara? Concordemos las reglas, aprendamos a tener culturas más democráticas desde la escuela, porque otra vez estamos acostumbrados a que alguien venga y nos diga qué es lo que tenemos que hacer, o qué es lo que está permitido, o qué es lo que está prohibido. Creo que hay una oportunidad ahí para concordar las reglas y construir ciudadanía desde la escuela en concordar esas responsabilidades. Y lo mismo respecto de las lógicas más colaborativas, más participativas, más de construcción. Creo que a mí me encanta Santiago Rincón Gallardo, que es un mexicano que es del equipo de Fulham. Joaquín lo sabe porque lo he motivado mucho a leer el último libro de él, que se llama Liderar el Aprendizaje. No sé si ya lo terminó ya. Y que ahí él es muy explícito en esta idea de que la escuela es una comunidad de aprendizaje, en donde los profesores también modelan con su propio aprendizaje, no con la forma en que enseñan, con la forma en que aprenden, modelan la forma en que aprenden sus estudiantes también. Y por lo tanto la lógica de una comunidad que aprende junta, un profesor que aprende de sus estudiantes, un directivo que aprende de sus profesores y que está abierto al aprendizaje, va construyendo esta comunidad que es más democrática, que es más igualitaria, y que también es escuela entonces de una ciudadanía distinta para la sociedad. Oye, y cuando nosotros, si tuviéramos que imaginarnos todos nuestros ideales, o sea, tratemos ahora de imaginarnos una escuela, porque yo pienso, por ejemplo, no me imagino, o más bien pienso que en las escuelas, por ejemplo, ponen a los niños están, muchos niños en un espacio cerrado, el espacio al aire libre se ocupa muy poco con fines educativos. De hecho, hay una corriente importante que nosotros, de hecho, en la carrera de educación parvularia tenemos una mención que se llama aprendizaje al aire libre, de manera que, como en los países del norte de Europa, donde hace mucho frío, los niños pasan el 80% de la jornada afuera, con nieve. Nosotros, entonces, ¿por qué hago esta pregunta? Porque ¿cómo nos imaginamos esa escuela? ¿Esa escuela va a seguir siendo con niños dentro de una sala o va a ser con grupos más pequeños, combinados, algunos días en la casa, otros días en el colegio, a lo mejor profesores, pero no solo profesores, sino que otros profesionales adentro de la sala dirigidos por un profesor? ¿Cómo hacemos también para que la dinámica de la escuela sea algo que permita más cosas? Y a lo mejor esta oportunidad, sobre todo el aire libre, que puede ser una muy buena oportunidad de hacer algo un poco más libre, que nos permita indagar nuevas formas de interacción. Entonces, para poder terminar, les pido, díganme algo de cómo se imaginan esa escuela y pensemos en un mensaje positivo para terminar. O sea, me imagino la escuela así, a lo mejor con todos los niños con conexión, con todos los niños sintiéndose parte de un proceso donde son importantes, y un mensaje positivo. Así a ti no te va a costar nada, porque eres tan optimista que hasta en tu misión de tu clase, tu país, está esa palabra de gozo, de optimismo. Pero tal vez si quieres parte, Eugenio. Dime cómo te imaginas esa escuela y dime un mensaje positivo de futuro. Yo, a propósito de lo que tú decías, este uso del aire libre que me parece súper interesante, me acordaba de experiencias concretas, como las que está haciendo el colegio de Anadaster, que botó paredes del colegio para juntar cursos, de manera que todos el tercero A, el tercero B, el tercero C se convirtieron en el tercero nomás, y trabajan en proyectos integrados, combinando asignaturas. Lo que decía Joaquín, creo que si nosotros logramos romper las rigideces de estos compartimentos estancos de asignatura, horario, incluso me encanta la experiencia de un colegio en Colombia que se llama los colegios Fontán, en que incluso los niños se combinan con edades distintas y trabajan en proyectos mezclados los cursos. O sea, es tan absurdo esto imaginar de que nos juntamos solo con los que nacieron el mismo año que nosotros, estudiando 45 minutos matemáticas, 45 minutos de lenguaje. La verdad es que yo me imagino una experiencia de aprendizaje mucho más rica, mucho más integrada y más integral, que vaya más allá de los muros del colegio, que opere desde la casa, con plataformas, con teléfonos, desde la escuela, juntándonos, trabajando colaborativamente en proyectos y en desafíos. O sea, creo que tenemos hay experiencia ya, y por suerte creo que hay mucha conciencia de los mismos profesores, profesoras y directivos, de que lo que hoy día estamos haciendo en general funciona poco, y por lo tanto tenemos una súper oportunidad para abrirnos a un montón de metodologías interesantes que hoy día están disponibles.
yo creo que eso es lo que tiene que venir, y yo espero que la política pública ayude a eso, despejando un poquito las rigideces que hoy día no existen, para que florezcan todas estas oportunidades y tengamos una educación mucho más contextualizada y que sea mejor respuesta para los estudiantes. Yo creo que este es el momento de hacerlo, así que si todos nos ponemos las pilitas, lo hacemos. Perfecto. María Esther, ¿cómo te imaginas esa escuela? Después terminamos con Joaquín. A ver, me imagino una escuela de calidad para todos y todas, para todos los niños y para todas las niñas. Y me imagino formación no solamente desde lo temático, sino que también formación de futuros ciudadanos. Yo creo que hay un texto muy importante en materia de derecho que se llama ¿qué tan relevantes son los niños para la democracia? Y yo creo que si formamos buenos ciudadanos ahora conscientes, participativos, con buenos canales de comunicación, vamos a tener un mejor país de todas maneras. Muy bien. Joaquín, ¿qué me dices? ¿Cómo te lo imaginas? Yo me imagino no solamente la escuela, los jardines infantiles, las salas cunas, la educación formal en general, como un espacio que valida y potencia el ser de cada uno y cada una, que reconoce esa individualidad, esas particularidades, que no encaja todo en un molde, sino que potencia a cada uno y cada una desde sus intereses, anhelos, potencialidades, capacidades. Me imagino para eso profesores y profesoras con altas expectativas en sus estudiantes, creativos, con autonomía, con un sentido de propósito claro de la construcción de una educación para ese despliegue del ser y también para un mejor país y mejor sociedad, para mejores convivencias. Creo que no se nos puede pasar eso. Tenemos que también aprender a convivir, que es algo demasiado importante en la ecuación del proceso educativo. Y creo que es posible, y estoy muy esperanzado que el proceso político que estamos viviendo en Chile y que también el remesón de la pandemia nos muevan y hagamos cambios en política pública y también culturales para tener una educación que promueva el ser y aprendamos mejor a convivir para todas y todos. Bueno, yo después de escucharlo me queda claro que estamos frente a una oportunidad. O sea, yo creo que estamos frente a una oportunidad y veo que necesitamos que nos liberen un poco de las miles de restricciones que tienen la escuela, los profesores, los directores, que no se puede hacer esto ni lo otro. Y también creo que la comunidad de padres tiene que ayudar a confiar más en la escuela para dejar que la escuela también pueda ser más libre en cómo la organiza. Creo que tenemos grandes desafíos y ustedes son parte importante de eso, porque me emociona escuchar cómo hablan con entusiasmo y amor de la niñez, de los profesores y de la educación. Sabemos que la educación es el motor del desarrollo y por lo tanto estamos hablando de tal vez lo más importante del mundo. Yo me olvidé presentarme cuando empezamos este panel. Me llamo Josefina Santa Cruz y soy la decana de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Y bueno, nos dedicamos a formar profesores para que cada niño pueda tener un gran profesor, pero cada niño diverso pueda sentirse que es importante, que sienta que si él no hubiera nacido, algo muy terrible hubiese pasado, porque él es muy importante para este mundo. Y por lo tanto, les agradezco mucho a mis invitados el haber estado acá conversando sobre un tema relevante. Espero que sigamos conversando y sobre todo que podamos llegar a puerto con una escuela mejor, con una educación mejor, donde todas las personas se sientan importantes, sientan que tienen algo que decir y donde nos miramos con confianza. Yo creo que son grandes desafíos, así es que muchas gracias por esta oportunidad y ya nos veremos en una próxima oportunidad.